Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto tenerles en el aula. Bueno, señores y señores, vamos a iniciar el desarrollo de la presente clase correspondientes a la asignatura de Ciencias Naturales. Vamos a iniciar el desarrollo de las actividades. Bienvenidos a cada uno de ustedes. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos iniciando ya esta cuarta unidad. Igual se encuentra abierto el foro correspondientes a esta asignatura. Estamos, como les había dicho, en la asignatura de Ciencias Naturales, estamos en la unidad número 4, correspondiente a Historia de la Vida en la Tierra y Evolución de los Seres Vivos. Vamos a ver el tema número 1 de la unidad 4, que corresponde a las eras geológicas y las extinciones masivas, el origen y la evolución de las especies. Son los temas que nosotros vamos a tratar en el desarrollo de la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de tarea, y a continuación tienen las instrucciones. El trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 4, tema número 1. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer para la presente semana? Dice, desarrolla la siguiente pregunta. Investigue otros ejemplos de las mayores extinciones masivas de la historia de la Tierra y qué las provocó. Es todo lo que ustedes tienen que investigar. Mínimo, por lo menos mínimo, bien explicadas, tienen que ser dos extinciones que pueden ustedes consultar. En Internet existe una amplia información sobre aquel tema. Recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada. La rotulación de la hoja es obligatorio, tienen que cumplir con esta rotulación. Así es que les deseo suerte en el desarrollo de las actividades. Tienen que leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y a continuación tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad número 4 con el tema de las eras geológicas y las extinciones masivas, el origen y evolución de las especies correspondientes a la semana 1 del 23 de mayo del 2023. En relación a los criterios de configuración de actividad, esta tarea permite entregas desde el 23, se encuentra desde hoy habilitada. La fecha límite de entrega es el 30 de junio y la fecha de publicación de calificación es hasta el 5 de julio del 2023. Hasta ahí Buenas noches, tienen ustedes. licenciado. ¿Cómo está? Muy buenas noches, compañero. Hasta ahí tienen el lapso de espacio para presentar, para poder desarrollar y subir a su aula virtual la presente actividad, que son las actividades correspondientes que nosotros hemos podido ver. Buenas noches, licenciado. Daisy, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Buenas noches, Bien, licenciado. buenas noches, licenciado. Maribel, ¿cómo está? Licenciado. ¿Cómo ha pasado? Yes. ¿Y por qué se han Licenciado, buenas retrasado tanto? noches. Vean. Recién Dicen terminó representa la la clase clase de la de clase de lengua. licenciado. Presentación nueva del licenciado nuevo. Ahí estaban emocionadas, ahí viendo al licenciado nuevo, por eso no vinieron a mi clase. No, listen. Ajá. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido, Luis, un gusto saludarle. Por ahí ya se aplica Buenas noches, licenciado. ese adagio, el pez muere por su propia boca. Carmencita, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Bienvenida, un gusto saludarle. Iniciamos con el desarrollo de las actividades correspondientes al tema que nosotros tenemos en la presente unidad. Bienvenidos a cada uno de ustedes y vamos a ver en relación a la temática que nosotros tenemos programadas, que tenemos estructuradas para el desarrollo de la presente actividad. Regálenme un segundito.
Estamos de vuelta. Listo, señora, superado un pequeño inconveniente que se tuvo. Iniciamos con el desarrollo de las actividades correspondientes ya a la primera semana de la unidad número 4. Y vamos a ver las eras geológicas y las extinciones masivas. Nuestro planeta ha tenido una serie de eventos catastróficos en los cuales la mayoría de las especies han dejado de existir y obviamente han dado paso también a nuevas, las especies que han logrado sobrevivir o simplemente fueron pobladas por nuevos seres. Esas son las extinciones masivas que se han dado. Dentro de ellas tenemos 4 que son las más importantes que se han desarrollado en la historia de nuestro planeta. El estudio de las rocas ha llevado a los geólogos a descubrir que en el planeta se produjeron cambios geológicos y biológicos. La historia se divide en eras y periodos para poder estudiarlo de mejor manera. Entonces ya saben que la historia dentro de ciencias naturales tiene 2 etapas. Se ha dividido primero en eras y también se divide en periodos. Y dentro de ellos vamos a ver cuáles son. Vamos a iniciar con la primera, que es la era precámbrica. Vamos a ver cuáles son las características más preponderantes de la era precámbrica. Esta era precámbrica se divide en 3 periodos. Eso quiere decir que los periodos son mucho más pequeños que las eras. Las eras son más globalizadas, son mucho más grandes. Entonces, la era precámbrica se divide en 3 periodos. El Adeico se inicia con la formación de la Tierra hace 4.550 millones de años. Se cree que la Tierra sufrió un impacto que dio lugar a la Luna, que habíamos visto en clases anteriores. Se consolidó la corteza terrestre y se generó una primera atmósfera, la atmósfera primaria. En cambio, en la siguiente etapa, en la segunda etapa, en el Arcaico, se originó la hidrosfera. ¿Qué es la hidrosfera? Es el agua. Y se produjo una primera distribución en océanos y continentes, lo que es la capa continental, donde estamos nosotros, y también lo que es el océano. Aparecen los primeros seres vivos de los que existe un registro fósil. Eso quiere decir que hay restos fosilizados. Ya existe producción de O2, eso quiere decir en este caso, de origen fotosintético, y existe oxígeno para poder desarrollar. Cuando hablamos de origen fotosintético, significa que existieron vegetales, porque solo los vegetales pueden desarrollar la fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso del cual toman el dióxido de carbono de la atmósfera y lo transforman en azúcares y almidones las plantas para poder sobrevivir. En este proceso interviene la luz solar, por eso se denomina foto, que viene de luz, y síntesis, que es comprimir o transformar. Esa es la etapa en la cual, una vez que obviamente las plantas transforman el dióxido de carbono, una parte lo purifican, lo transforman en azúcares y almidones para ellas poder sobrevivir, prácticamente a nosotros nos devuelven oxígeno, fueron aportando oxígeno para poder desarrollar la vida, para poder respirar. En la tercera era, en el tercer periodo de la era precámbrica es el proterozoico. Se caracteriza por la aparición de los primeros organismos pluricelulares. Hasta la anterior etapa, el arcaico, prácticamente eran unicelulares. Eso quiere decir que estaba poblado 100% por microorganismos, por bacterias, por una serie de microorganismos. Pero a partir del proterozoico, los organismos ya son pluricelulares, ya se tienen muchas células, conocida pues, especialmente como la fauna de Ediacara. El O2, eso quiere decir el oxígeno atmosférico, ya es similar al actual, al que nosotros tenemos en la actualidad. Eso en cuanto a las etapas de la era precámbrica o a los periodos de la era precámbrica. Aquí nosotros podemos ver las características más preponderantes en cuanto a la era precámbrica. Tenemos el Adeico, 3.800 millones de años atrás. ¿Cuáles son las características? La formación de la Tierra y de la Luna, la formación de la corteza y una atmósfera primaria. En el Arcaico, 2.500 millones de años, se desarrollan las rocas más antiguas, se pueden determinar los primeros fósiles, primeros continentes y océanos, la atmósfera secundaria y la producción de oxígeno, ya saben, de origen fotosintético. Y en la tercera era, que es el proterozoico, 550 millones de años atrás, está en la fragmentación del Rodinia,
Recordemos que el Rodinia era el megacontinente que estaba súper estructurado en nuestro planeta. Posteriormente, este gran continente que se denominó al inicio Rodinia se fragmentó, se dividió para dar origen a los primeros a los primeros continentes o a la formación de los primeros continentes. Recordemos que el Rodinia es uno de los primeros supercontinentes, es el primer gran continente. No había división como ahora, lo que es el continente americano, el europeo, el asiático, el africano, no. Estaba todo ese territorio, toda esa masa de tierra estaba unida en una zona. Otra de las características del Proterozoico es las primeras grandes glaciaciones, eso quiere decir el enfriamiento bastante considerable de nuestro planeta, la proliferación o la superpoblación de la fauna de Ediacara y el boom del oxígeno atmosférico, que obviamente tuvo otros componentes adicionales, otra ayuda adicional, por ejemplo, las erupciones volcánicas. En cuanto a la era paleozoica, esta era paleozoica se divide en 6 periodos. Vamos a hablar ya directamente de la era paleozoica, que es la siguiente. Esta era paleozoica se divide en 6 periodos. Vamos a ver cuáles son. Inicia hace 550 millones de años con la explosión cámbrica. Aquí aparecen variedad de organismos pluricelulares y finaliza con una extinción masiva de más del 90% de las especies de nuestro planeta. En esta era se diversifica la vida acuática. Eso quiere decir el cámbrico. Inicia la colonización de ambientes terrestres. El silúrico. Aparecen primeros vertebrados, peces, anfibios, reptiles. Cuando hablamos de vertebrados ya tienen una estructura ósea. Dentro de esta etapa podemos determinar el ordovícico, el devónico y el carbonífero. En este último emergen las primeras plantas terrestres. Un grupo de animales característicos de esta era son los tribólites. ¿Qué eran los tribólites? Artrópodos con caparazones formados por 3 lóbulos, no como ahora solo tienen un solo lóbulo, que eso ustedes han visto, pueden identificar un caracol. Los tribólites, justamente como su nombre lo dice, tribólites tenían 3 lóbulos, entonces eran fenómenos para nuestra forma de ver. En cuanto a la era mesozoica, esta se divide en 3 periodos. Vamos a ver. Aquí ya tenemos la era mesozoica en la tercera etapa. Vamos a ver, estamos yendo en cadena cómo van evolucionando las especies sobre nuestro planeta. La era mesozoica se divide en 3 periodos. Inicia hace 245 millones de años y termina hace 65 millones de años, con otra nueva extinción masiva, más grande que la que marcó el final de la era paleozoica. En el Triásico se da la expansión de los reptiles. A finales de este periodo, los reptiles dominaban todo el hábitat. Hablamos del Triásico y del Jurásico, prácticamente es la vida de la mayoría de los reptiles, especialmente de los famosos dinosaurios. Entonces, ellos dominaban los hábitats, surgen los primeros dinosaurios y los primeros mamíferos. Se inicia la fragmentación del supercontinente después que se fragmentó el Rodinia por efectos de movimientos telúricos. Obviamente se volvió a compensar, se volvió a estructurar y formó el gran continente, otro nuevo supercontinente que se denominó el Pangea. Obviamente se continuó fragmentando posteriormente y daría origen a los continentes como los conocemos en la actualidad. El Jurásico es el periodo de expansión de los dinosaurios y aparición de las primeras aves, reptiles, muchos de ellos reptiles con capacidad de volar. El Cretácico destaca por la aparición de los ancestros de los primeros primates y finaliza con una extinción masiva de los dinosaurios. Se extinguieron los dinosaurios para dar paso a nuevas especies. Durante el Triásico y el Jurásico predominan los bosques de lechos, las gimnospermas, los quingos y las coníferas, casi similares a las que nosotros tenemos en nuestra fauna, en nuestra flora y fauna en la actualidad. Aquí tenemos las eras del Paleozoico, iniciamos con el Cámbrico. ¿Qué sucedió en el Cámbrico? La explosión cámbrica, el clima cálido y húmedo, fragmentación de Gondwana.
En el Ordovícico, 438 millones de años atrás, los primeros peces y el proceso de las glaciaciones. En la siguiente etapa, el Silúrico, 408 millones de años atrás, la formación del ozono y las primeras plantas terrestres. En el Devónico, 360 millones de años atrás, primeros insectos y primeros anfibios. Empiezan a ver los primeros estructuras voladoras, insectos voladores. En el Carbonífero, 286 millones de años atrás, tenemos los procesos de glaciaciones, el clima cálido y húmedo, bosques de helechos, primeros reptiles que desarrollaron vuelo. Dentro de ellos tenemos los famosos dinosaurios. Mientras que en el Pérmico aparecen las primeras gimnospermas y la formación de, obviamente, la fragmentación del gran continente Pangea que habíamos visto anteriormente. En cuanto a la era cenozoica, comprende 3 periodos e inicia hace 65 millones de años atrás. El paleógeno se caracteriza por la expansión de los mamíferos. En el neógeno los continentes adquieren su distribución actual y aparecen los primeros homínidos. ¿Cuáles son los homínidos? Seres casi similares a nosotros. Ya empezaban a formarse los primeros, de acuerdo a la evolución de las especies del punto de vista científico, los primeros primates, las primeras características del nombre. Finalmente, en el cuaternario aparece el Homo sapiens, eso quiere decir el hombre pensante, nosotros. La fauna y la flora era similar a la actual. Existe una controversia en cuanto a esta parte de los homínidos. Es cierto que, por ejemplo, el hombre está considerado dentro de este grupo, dentro de la clasificación de las ciencias naturales, pero después de grandes investigaciones han descartado que el hombre sea una evolución de los primates, eso quiere decir de los monos. Y más bien, obviamente, el hombre en sí era un primate, pero desarrolló una serie de, se fue adaptando, fue cambiando su organismo hasta desarrollar, a dar origen a lo que es el Homo sapiens. Ya hemos de ver las diferentes etapas del hombre en cuanto a la evolución que fue dando, algunos cambios importantes, dentro de ellos las extremidades, el tamaño del cerebro y otras cualidades más que le permitiría sobrevivir a relación de las otras especies. Dentro de estas etapas, al igual vamos a ver cuáles fueron las características más preponderantes dentro de esta etapa. Vamos a iniciar con el Triásico, hacia los 208 millones de años atrás. ¿Cuáles son las características de esta etapa? Son los primeros mamíferos, aparecen los primeros mamíferos y la fragmentación del gran continente o del supercontinente Pangea. Se da una extinción en masa bastante considerable, donde desaparece la mayoría de las especies. En la etapa del Jurásico, hace 144 millones de años atrás, expansión de los dinosaurios y primeras aves en desarrollar, y reptiles en desarrollar vuelo y de estructurarse como aves. También se dio una gran extinción masiva que obviamente los desapareció. En el Cretácico, 65 millones de años atrás, el clima fue cálido y húmedo, primeras angiospermas y los primeros primates. Se da una nueva extinción en masa, obviamente que desaparecería la mayor parte de la población, de la vida en general en nuestro planeta. En el Paleógeno se desarrolla la expansión de los mamíferos, el clima es mucho más cálido y también húmedo. En el Neógeno y en el Cuaternario, 202.5 millones de años atrás, las características más preponderantes dentro de este periodo son los continentes, la formación y ubicación de los continentes como lo conocemos en la actualidad, los primeros homínidos y la aparición del Homo sapiens, del hombre como tal. Ahí se da, esta es una pequeña escala, cómo se fue desarrollando todos estos procesos de evolución de las especies. En cuanto a la extinción, a las extinciones que tuvo nuestro planeta, millones de especies han ido apareciendo y desapareciendo por el proceso de evolución biológica. Este proceso se llama extinción y puede deberse a múltiples factores como cambios en el hábitat, agotamiento de los recursos o competencia con especies más avanzadas. En algunos momentos se han producido extinciones masivas.
La mayor fue la del final del Pérmico, cuando desapareció el 96% de las especies animales marinas. Se han buscado causas como episodios de gran actividad volcánica, cambios del clima y mezclas faunísticas al unirse continentes antes aislados. En los últimos años, numerosos indicios han apuntado a otras direcciones. El impacto de cometas o asteroides de dimensiones kilométricas contra la Tierra, lo que habría provocado la desaparición de todas las especies. Algunos científicos, sin embargo, especulan que esta extinción podría deberse al conjunto de varios de los factores anteriormente citados. Eso quiere decir que pudo haber sido un compendio de todos lo que nosotros habíamos ido ya mencionando anteriormente. Entonces, son características fundamentales en cuanto a esta estructuración. Entonces, el cambio de clima, la actividad volcánica, la escasez de alimentos, la mezcla faunística y una serie de el impacto de cometas o asteroides. Eso es el conjunto de todo eso sería que originó la exterminación de todas las especies de vida sobre la faz de la Tierra. El origen y evolución de las especies. Vamos a ver un poquito más sobre la evolución y origen de cada una de las especies. En la antigua Grecia, pensadores como Anaximandro ya se planteaban el origen de las especies. Muchas veces estas teorías estaban más influidas por las creencias religiosas de la época que basadas en observaciones científicas exhaustivas. Obviamente, en esta época de la evolución de la ciencia, como tal, prácticamente es la base de la ciencia, Grecia prácticamente no había desarrollado un método científico basado en la observación, en la experimentación, una serie de cosas basados en todo 100% en conocimientos científicos, sino más bien ellos estaban 100% apegados a planteamientos y creencias religiosas, por lo que sus estudios no eran al 100% exactos de cómo se iban desarrollando. Ello conllevó numerosos problemas e incluso el descrédito de algunos científicos. Más tarde, la atención se centró en una nueva teoría que mencionaba que las especies cambiaban con el pasar del tiempo, es decir, evolucionaban igual que nosotros. Nosotros vamos evolucionando en relación solamente de nuestro entorno familiar, si nosotros nos podemos analizar. Nuestros abuelitos tuvieron sus características, pero sus hijos, que sé yo, fueron nuestros padres, dependiendo de la estructura de la familia, ya no fueron igual que nuestros abuelos, evolucionaron. Nosotros no somos igual a nuestros padres, también hemos evolucionado. Nuestros hijos será lo mismo, nuestros nietos será lo mismo, y así sucesivamente. Cada generación va evolucionando. Esta evolución tiene que ser constante y tiene que darse, debido a que si las especies mantienen las características originales, van a tender a desaparecer. ¿Qué es lo que hace la evolución? Que los nuevos individuos se adapten a los nuevos cambios que se va dando en la faz de nuestro planeta. Ese cambio, esa evolución les va a permitir sobrevivir. Si no sobreviven, si no se adaptan, prácticamente se extinguirán. Eso quiere decir igual que el hombre, como tal, a nivel global, si no evoluciona y si no se adapta a los nuevos cambios que se pueden desarrollar, obviamente estamos a expensas a desaparecer. En cuanto a la teoría de las evoluciones, proponen la diversidad actual de especies como fruto del cambio sucesivo de especies anteriores. Como lo que les había dicho, las especies anteriores obviamente van cambiando, van evolucionando. Y dicho de esta manera, nosotros tenemos tres teorías en cuanto a la evolución de las especies, a las teorías evolucionistas, y vamos a iniciar con la primera teoría, que es el lamarquismo, postulada por Jean-Baptiste de Monnet, caballero de Lamarck, que considera que todas las especies actuales proceden de otras especies anteriores, que se originaron a partir de cambios sucesivos. Estos se provocaron por esfuerzos intencionados, eso quiere decir caracteres adquiridos,
los cuales si son beneficiosos pasan a sus siguientes descendientes. Lamarck había propuesto un ejemplo para sustentar su teoría y había puesto por qué las jirafas tienen el cuello largo, si fueron así desde el inicio o qué es lo que pasó. Y planteó la siguiente propuesta en cuanto a su evolución. Los antecesores de las jirafas actuales serían unos animales de cuello corto, parecidos a los okapis actuales, o parecidos a cualquier caballo o camélido que nosotros podamos haber visto. ¿Qué es lo que pasó? Ellos con ese cuello corto, obviamente ellos podían tranquilamente accesar a sus alimentos, al forraje, especialmente de los de árboles. ¿Qué es lo que pasó? Hubo una evolución. Cuando empezó a escasear el alimento, los individuos se esforzaban para llegar a las capas de follaje más alto de los árboles. De esta manera se les alargó el cuello. Fueron ya adaptándose para poder sobrevivir. En la siguiente etapa, el carácter cuello largo pasa a los descendientes, que a su vez alargaban más el cuello y así sucesivamente hasta las jirafas actuales, que obviamente solo ellos pueden alcanzar el follaje más alto y eso obviamente les permite sobrevivir. Es una de las posturas, de los ejemplos en cuanto a lo que presentó Jean-Baptiste de Monet, caballero de Lamarck, o la postura del lamarquismo, cómo se fueron adaptando, cómo se fueron transformando las estructuras para poder adaptarse y poder sobrevivir. En cuanto al darwinismo, propuesto por Charles Darwin, propone una teoría que se basa en 3 puntos. Primero, la variabilidad, luego la adaptación y segundo, la selección natural. En cuanto a la variabilidad, las poblaciones de seres vivos no son uniformes, sino se presentan ciertas variabilidades, no son iguales. Nosotros incluso como humanos, nosotros nos diferenciamos de persona a persona. En cuanto a la adaptación ante cambios desfavorables, algunos individuos de estas especies presentan características más adecuadas al nuevo ambiente, es decir, están mejor adaptados que otros, no todos se adaptan y evolucionan al igual entre seres. En cuanto a la selección natural, los individuos mejor adaptados se reproducirán, dejarán descendencias y transmitirán estas características. También tomó la postura, el ejemplo de Lamarck y obviamente planteó de la siguiente manera. Este ejemplo esquematiza la teoría de Darwin, tomando la misma conceptualización de las jirafas. Los antecesores de las jirafas actuales formaban una población con cierta variabilidad para el carácter longitud del cuello. Ciertos individuos tenían el cuello más largo. Cuando escasea el alimento, los individuos con el cuello más largo llegan mejor a las capas superiores del follaje, lo que significa que están mejor adaptados y de esa manera pueden sobrevivir, pueden alimentarse y sobrevivir. Lo siguiente dice, en la siguiente etapa, los individuos del cuello más largo se reproducirán con mayor facilidad y dejarán más descendencias. La selección natural seguirá actuando generación tras generación hasta dar lugar a las jirafas actuales. Esa es la teoría más acertada aceptada de otra manera en relación a Charles Darwin. En cuanto al neodarwinismo, también hay una evolución en cuanto al neodarwinismo en el año de 1900. 18 años después de la muerte de Charles Darwin, se descubrieron los trabajos de Mendel. Este hecho, junto con los avances en los conocimientos sobre la reproducción celular, determinó el inicio del auge de la genética. Los conocimientos sobre genética fueron la clave para solucionar las interrogantes que planteaba la teoría de Charles Darwin. En la década de 1930 a 1940, diversos científicos incorporaron los conocimientos sobre genética y sus estudios y elaboraron la denominada teoría darwinista o la teoría sintética. Los neodarwinistas tomaron como base la teoría de Darwin, pero solucionaron los puntos para los que él no tuvo explicación, esto es la variabilidad y la herencia, y ampliaron la teoría aplicando los nuevos descubrimientos en biología. Los mecanismos más importantes de la evolución según esta teoría son los siguientes, y tenemos las siguientes posturas. En cuanto a la mutación,
que es un cambio permanente del ADN. Si la modificación afecta a un gen, da lugar a la aparición a nuevos alelos y por tanto a nuevos fenotipos, eso quiere decir a nuevas características y nuevos individuos. Es una fuente de variabilidad. Las mutaciones se producen al azar y por lo que no siempre representan una ventaja adaptativa. Si afectan al ADN de los gametos, se pueden heredar y así pasar a los siguientes descendientes, ¿no es cierto? Aquí tenemos un esquema en relación a la mutación. Tenemos el ADN, tenemos la bifurcación o la mutación del ADN en un ADN mutado, lo cual obviamente da origen a una especie totalmente diferente a la original. En la siguiente etapa, el número de individuos de la población de una determinada especie no puede crecer hasta el infinito, ya que los recursos del ambiente donde vive son limitados. No puede haber una población, por ejemplo, de pájaros bastante determinantes, porque la alimentación va a escasear y de todas maneras ellos van a morir, van a desaparecer. Normalmente el número de individuos se mantiene constante hasta que una transformación en el entorno favorece el aumento de números de aquellos mejor adaptados. Este mecanismo es lo que se conoce como selección natural. Aquí tenemos la selección natural de los mejores, las mejores especies que son las que sobreviven. Y por último, la deriva genética, que es el cambio de proporción en cuanto a los alelos de una generación a otra. Puede dar lugar a la selección de un carácter aleatoriamente, es decir, sin que este carácter represente una ventaja aparente y sin que hayan variado las condiciones del entorno en el que vive. Aquí tenemos la deriva genética. Prácticamente hay diferentes especies, dentro de una misma especie con diferentes características, obviamente, pero que son producto de una derivación genética, que obviamente se van adaptando periódicamente para poder sobrevivir. Esos son los temas en cuanto a la evolución que ha tenido y a los postulantes, tales como Charles Darwin, los que conformaron el neodarwinismo. Tenemos la postulación del lamarquismo en cuanto al origen de las especies, y también hemos visto a la evolución desde el inicio mismo de la Tierra, cómo se han ido formando y se han ido caracterizando cada uno de ellos. En base a esta explicación es el tema de la tarea que ustedes tienen para esta semana. Les deseo suerte en el desarrollo de las actividades y nos estaremos viendo hasta la siguiente clase. Me despido de todos ustedes, no sin antes desearles una feliz noche. Que tengan una bonita noche, que descansen y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Gracias, licenciado. Gracias. Buenas noches.